pie, por favor, para recibir la procesión. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Segundo domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. En silencio reconozcamos nuestros pecados. Que el Señor nos perdone para participar con fruto en esta celebración eucarística. Tú que has sido enviado a sanar a los de corazón contrito, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña.
Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en el lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con ellos. Conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Qué quería Jesús decir a sus apóstoles? Invita a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto. El único monte alto en ese camino de Galilea a Judea es el monte Tabor. Se supone que allí fue donde se transfiguró Jesús ante ellos. Estando en lo alto, nos preguntamos nosotros, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Por qué se transfigura? Los estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que para que no se escandalizaran cuando lo vieran en el camino del Calvario, cuando lo vieran colgando de la cruz con un fracaso total de su misión. Jesús ciertamente les había anunciado que iba a sufrir, y precisamente en Jerusalén, y que ellos también iban a sufrir. Y Jesús decía: es necesario que yo sufra mucho. Tenía que demostrar su humanidad mortal, sometida a la ignorancia, a la concupiscencia, al dolor y a la muerte. Había venido el Verbo
la segunda persona de la Santísima Trinidad a encarnar en el seno purísimo de María Santísima. Y iba a morir. Esto quería decir que su misión, las muchedumbres entusiasmadas que lo seguían, los grandes milagros, todos los que querían entronizar como rey a Jesús, eran un fracaso. Era un fracaso también la misión de los apóstoles, que venían felices de su misión, venían cansados, pero muy felices, y hasta los demonios nos obedecen. Habían curado a muchos enfermos, habían resucitado muertos, habían expulsado demonios, que era lo que más quería la gente. Todo esto, pues era un fracaso. Ver a Jesús cómo sufría en la impotencia total, ver el triunfo de la maldad, el triunfo de las autoridades civiles ciegas, abusivas, mentirosas. Era un desastre y los apóstoles estaban perdiendo, iban a perder la esperanza y el deseo de que Jesús lograra su misión junto con ellos. En el camino de Emaús, dos de los discípulos decían, era poderoso en palabras y en obras, y lo han crucificado. Ya no tenemos que hacer nada en Jerusalén y nos vamos a nuestra tierra, a Emaús. Pero la transfiguración es un adelanto de que la pasión y la muerte de Jesús eran únicamente ese adelanto del verdadero final, el triunfo de la justicia, el triunfo del amor sobre el odio, sobre la maldad humana. Era realmente la grandeza de la encarnación de Dios, un Dios glorioso y a la vez hombre, con todas las condiciones. San Pablo se atreve a decir, se hizo pecado por nosotros. Esto nos hace pensar ya en este segundo domingo de Cuaresma, en cómo debemos enfrentar nosotros esta pandemia, esta enfermedad, y cómo debemos enfrentar la maldad de muchísimos poderosos en la tierra, que abusan, que mienten impunemente y que desorientan al pobre ser humano en esas situaciones de impotencia también. Cuando los apóstoles se escondieron para no participar en la pasión de Jesús, en el camino del Calvario, solo María, Juan y unas cuantas mujeres acompañaban a Jesús hasta el pie de la cruz. Y Juan recibe la filiación, le dice, ahí tienes a tu hijo. Estaba Jesús levantando a la pobre humanidad, a hijo de María como él. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Debemos confiar muchísimo más en María. Debemos tener una esperanza seria, segura,
en el amor, en la ternura de nuestra madre y no sentirnos fracasados o perdidos en el dolor humano, no solo en la pandemia, sino en las injusticias, en las discriminaciones, en la indiferencia, sino sentirnos con una gran esperanza. La transfiguración de Jesús, dice, brillaban sus vestiduras con una luz que no era de la tierra. Y hablaba con Moisés y con Elías. Y ellos hablaban precisamente de lo que tenía que sufrir Jesús. Al tercer día después de la crucifixión, resucita Jesús. Ese es el final verdadero. Y era lo que se estaba anticipando para que no nos escandalicemos porque sufren los inocentes, porque tanta injusticia, tanto abuso, tanta miseria humana. Tenemos que entender esto y tenemos que colaborar para ayudar a salir al hombre de esto. Saliendo nosotros, ayudamos a salir a los demás. Que esta Cuaresma vivamos de esa esperanza. Nuestra esperanza nutrida, satisfecha, plena, con la pasión y con la muerte de Jesús en la cruz, anticipada en la transfiguración. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia. Y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. A cada petición respondamos, Kyrie eleison. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Kyrie eleison. Para quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Kyrie eleison. Por los gobernantes, para que busquen siempre, con sinceridad, el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado,
para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Por la salud de Eric, Mario, Alonso, Daniela, Rosa Angélica, Mati, Graciela, familia Hernández Yemal, José Juan, por todos nuestros enfermos, por las necesidades de Gabriela, Luis, Elia, por Liz, por Josefina que cumple años, por Liz que pide la intercesión a San Judas Tadeo, por Raúl, por los enfermos internados en los hospitales, por los bienhechores de la parroquia, por los trabajadores de San Luz, de los trabajadores de la salud, por todos los que están participando virtualmente en nuestra misa. Por los devotos de San Judas Tadeo, oremos. Por el eterno descanso de Carmen Consuelo, Serafín, Sandra Fabiola, Cecilia, Enrique, Yuri Andrei, Antonio, Leoncio, Juanita, Virginia, Fernando, Hilario, Severina, Marciana, Esperanza, Carlos, Jorge Alberto, Ernesto Crisóforo, Feliciano, Adriana, Edgar, Jorge, Angelita, Gilberto, Eliseo, Alfredo, Eduardo, Ángel Leonardo, por todos nuestros demás hermanos difuntos, oremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de tu gloria. El que vive y reina por los siglos de los siglos.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones
para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que recordamos en esta misa, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente al Padre con la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Paz sea con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Como remedio, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, repitan la antífona de la comunión. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor por medio
Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo te Te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús,
Danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayan en paz a servir a Dios y a sus hermanos.